Oigan, Brasil va perdiendo 1-0, nos dice aquí Francisco Arce contra Japón. Yo le voy a Japón, Sí, discúlpenme, no me pero consuelo yo le porque voy a no es Japón. patriotismo. Yo soy yo no lo voy a ir a Brasil ni de chiste. Ya tuvieron muchos mundiales. Yo ya lo había dicho desde el principio. No le voy a ir a, Brasil, porque a ningún no. país que haya ganado. A ningún país que haya ganado le voy a ir. Así que, más que llegue al final puros países que han ganado, que sería de hueva, de flojerísima, la verdad. Pero bueno, Brasil, Gires le va a ir a Brasil porque, ay, perdón, aquí está Gires. Gires le va a ir a Brasil porque Gires vivió en Brasil. Entonces, ha Te de voy a ser decir bien. algo, en esta selección no, ¿eh? Ah, ok, ok. No, 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 no. O sea, falta el Brasil de la fiesta, el Brasil. Ese fácil. Desde que Brasil dejaron las fiestas y los malos hábitos, ya no es la Ya valió misma. que eso, ya valió que eso. No, pues bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Pero, oye, Gires, a ver, un tema más tranquilo y ahorita nos metemos a otro tema también fuerte, porque están pasando cosas entre Pemex y la misma presidenta, ¿no? Este exdirector, pero Sí, ahorita bueno. platicamos ese tema. A ver, México-Ecuador, Gires. México-Ecuador, pronóstico tuyo, y ahorita te digo cuál es el pronóstico de la inteligencia artificial. México debe ganar 2-1 o 1-0. 2-1, 1-0. México va Acabas a de jugar dar. súper defensivo, va a jugar igual que jugó con Corea. Sí, Va a ser un partido de error. Hombre por hombre es mejor Ecuador. En conjunto es mejor México. no estoy de acuerdo en eso. ¿Manda? No estoy de acuerdo en eso. Ya Como entramos a 10 temas. veces, así como 10 veces arriba México que Ecuador. Hay que me disculpen los ecuatorianos, Bueno, ahí sí, a pero mí en lo personal no me lo parece así. muy mal, Gires. México como local lo va a hacer valer. O sea, la Sí, afición ahí está volcada. El Estadio Azteca, México ha ganado partidos importantísimos y mucho más complicados. La final contra Brasil en la Confederaciones. México tiene esa ventaja. A sí. Ecuador no le va a afectar tanto la altura porque tienes lugares muy altos de Ecuador. Sin embargo, la mayoría de sus jugadores también juegan en Europa, que también ahí sí pudiera haber un poco de afectación. Pero yo creo que Sí, México no, ya. es que con cualquier país de Latinoamérica, podría ser distinto, pero con Ecuador, lamentablemente, no por los ecuatorianos, sino por el sonso de presidente que tienen. La neta es que está bien geopolitizado este tema. Entonces, bueno, Ecuador trae muy hablando ya en serio, trae un muy buen grupo, sí trae un muy buen equipo, incluso en valor, o sea, en costo de valor de jugador por jugador, de valor económico, pues sí que traen un mayor costo o traen mejores agentes de ventas también, porque también eso influye mucho, No, ¿verdad? y también influye que Y aquí en México es muy bien pagado. O sea, el jugador mexicano no se va a Europa. sí, aquí pagan muy bien y no se van a Y allá Europa pueden y, crecer mucho más. Y en Europa pues se crece, se puede crecer exactamente. Entonces, pues bueno, al final de cuentas, lo que sí es que va a estar bueno el juego, definitivamente. Ya ha jugado muchas veces México con Ecuador. Sí que las estadísticas están muy favorables a México en el sentido de los juegos anteriores que ha tenido en diferentes mundiales, diferentes juegos amistosos y de todo tipo. Pues la enorme mayoría. O México ha ganado o ha empatado, pocas veces ha perdido con Ecuador. Esa es la realidad, digamos, estadística del pasado, pero pues el pasado no sirve, o sea, al final, pues o sea, sobre todo, o sea, sí ayuda, obviamente, porque sí ves como hay toda una estructura y toda una forma de jugar fútbol que pues de repente puede ser que seas muy bueno, pero luego con ciertos países te va mal. Así le pasa también a México. O sea, hay países con los que México se puede dar un tú por tú con Brasil, que lo ha hecho muchas veces, incluso le ha ganado, pero luego de repente con otros países se le dificulta. Entonces, Argentina siempre. ajá, o sea, Argentina, por ejemplo, con Argentina se le dificulta, con Brasil suelen irle bastante bien a México. Entonces, evidentemente, pues como que cada quien tiene su fórmula, ¿no? Su fórmula de juego. Sí que he Hay visto, algo. ajá, sí he visto que dentro de todo este tema de ¿cómo se llama? El análisis y todo esto, las IAs han sido extremadamente acertadas, Iris. Extremadamente acertadas, sorprendentemente acertadas, porque al final, pues es la información de los mejores analistas del mundo Procesamiento llevada. de datos. Exactamente, o sea, recogen los datos de los analistas más importantes del planeta y los juntan. Entonces, pues las IAs han sido muy acertadas en el tema. Incluso empates bastante extraños que han sucedido, las IAs ya los habían dicho. O sea, en este caso, de lo que en posibilidades, porque obviamente no puede ser exacto, no tenemos máquina del tiempo, pero las IAs calculan más o menos un 50-55% de posibilidades del resultado que tú comentas, un 2-1, por muchos factores. Sí están muy parecidos los equipos en muchos sentidos.
trae mucha experiencia en Europa, Ecuador. México trae pues experiencias muy híbridas, muy distintas también, tanto en Arabia Saudita, en Medio Oriente, en Europa y aquí mismo en México. Entonces están obviamente adaptados al terreno mexicano y están jugando en México y eso pues sí que genera también una ventaja, como siempre, jugar en casa. Y Y también hay un problema que yo veo aquí, que es la actitud que tiene el entrenador de Ecuador, que trae una actitud de villano. Y eso a mí se me hace que no sé, igual a lo mejor así les gustará a los ecuatorianos, pero yo siento que no es muy deportivo eso, no es actitud. No sé si has visto sus comentarios, pero han sido comentarios bastante, pues, lamentables, en los que, pues, básicamente habla de México como un equipo de segunda, un tema así. Dices tú, güey, o sea, o no conoces de fútbol o quieres provocar. Y estos chavitos, Gires, si algo he notado es que no caen en provocaciones, traen una actitud totalmente distinta. No se les ve presionados, no se les ve nerviosos. Ves a un Mora de 17 años jugando al tú por tú con los adultos, pero ni siquiera lo ves nervioso, o sea, lo ves más relajado que incluso la gente que está ahí atrás en el público aplaudiendo y todo. Haz de cuenta que andan traen una mentalidad muy distinta. Eso para mí es distinto. Con errores, pero también con muchos aciertos. Pero bueno, todo puede pasar, obviamente. Mientras sea un buen juego y esté interesante, pues el pronóstico es 2-1 a favor México, pero pues pueden ser muchas cosas realmente, ¿no? no, digo, en el fútbol, al fin y al cabo, todo puede pasar, un error te cambia el partido. Yo veo una diferencia por la cual para mí México va a tener ventaja. Sí, Ecuador es el último mundial de su generación dorada. sí, Hay unos jugadores que son los jugadores a los cuales se le echó la presión de que iban a poner a Ecuador en el lugar más alto. Sí sí. está jugando Ecuador con una presión extra, no tuvo una buena fase de grupos, más allá del partido contra Alemania, que bueno, siempre es de reconocer ganarle a Alemania, pero Alemania ya estaba Ya clasificado, estaba Alemania no tenía nada que clasificado. perder, y Sí. Alemania no se iba a desgastar en este partido. Sin embargo, Ecuador hizo un partidazo. Eso no deja de lado lo que el otro rival te proponga. Por el otro lado, México pasa lo contrario. Tienes una generación totalmente nueva, donde la mayoría de los jugadores, si bien, sobre todo en el área defensiva, hay jugadores de mucha mayor experiencia, Ujú. hay muchos jugadores jóvenes y jugadores que llegaron sin ninguna presión. Y curiosamente, México, que viene del peor proceso mundialista, que viene de la peor fase de grupos que fue en Qatar, estos Sí. jugadores quedaron limpios de todas esas presiones. No se les, si te fijas, antes de iniciar el Mundial, nadie, absolutamente nadie, le estaba poniendo presión a México de que se esperaba algo. Por el contrario, bueno, que pase lo que tenga que pasar, y tan. En ese sentido creo que le ha beneficiado. Y Sí. México está encontrando algo que no tenía, para mí al menos en los últimos ciclos y quizá desde hace muchísimos años, que es tener un jugador diferente. Lo que está haciendo Gilberto Mora, y ya ni siquiera quitemos la edad de 17 años, es un profesional en toda la extensión de la palabra, Claro, claro. lo que te genera de juego y la visión que tiene son estos héroes anónimos. No es un jugador que quizá que te vaya a meter el gol, que también tiene mucho gol, pero es un jugador que 3 jugadas antes del gol tuvo la visión de ver los espacios que Sí, nadie vio. exacto. Esos son los jugadores de máximo. Quiñones también. También No, bueno, Quiñones. es mucho más goleador. O sea, Sí. tiene un rol No, pero me distinto. refiero que tiene eso que tú dices también lo tiene. O sea, hay varios ahí que tienen esa cosa como de. Es más, bueno, es que hasta el mismo Ochoa, que es portero, o sea, en el último gol que metieron, pues un gol generado desde la portería. O sea, dices, no sé, como que yo he sentido que a pesar de que es un mundial, sí salieron con ganas de divertirse. O sea, sí salieron con ganas de hacer. O sea, el que hizo la chilena, que no me acuerdo ni cómo se llama, no sé si lo viste, que hizo una chilena en este último partido enfrente a la portería. Dices, esto hubiera sido una locura. O sea, atreverse a hacer eso me gusta. O sea, que se atrevan a hacer cosas que. México le está pasando algo contrario a lo que es su historia reciente. En Ujú. México siempre tenemos esta frase dolorosísima, pero cierta, de que jugamos como nunca, perdimos como siempre. Lamentablemente, sí, sí, sí. Ahorita está siendo sumamente efectivo. En el fútbol, como en muchas cosas, lo que termina importando, ahora sí que es la definición, es quién la mete, sea como sea, haya sido como haya sido. De lo que uno se acuerda es quién gana, no quién pierde, y no importa cómo hayas jugado. Y México te daba muy buen espectáculo, y sobre todo cuando enfrentaba a grandes potencias, y siempre terminaba perdiendo por un error tonto o por una genialidad.
Ahora está pasando lo contrario. México me ha parecido que ha priorizado el orden, que esa es una característica del Vasco Aguirre, quien por cierto ya es su tercer proceso mundialista, ya es un tipo sumamente experimentado. Si te fijas el manejo que tiene de la prensa, me parece destacado en comparación a la mayoría de los entrenadores. Y son estas pequeñas ventajas que te está dando. Ahora, insisto, es un partido de fútbol, son 90 minutos, puede pasar absolutamente todo, desde una mala lesión, un error arbitral, alguien que pierda la cabeza, cualquier cosa puede pasar. Yo siento que el planteamiento va a ser similar al que hubo contra Corea, un planteamiento de cortar los circuitos del otro equipo, no permitir que hagan su juego e irlos presionando de tal manera de esperar el error, y ahí se va a abrir el juego. En esa apertura del juego te va a dar la posibilidad con jóvenes como lo es el mismo Mora, pero también como lo es la Hormiga Martínez, como lo es Memote, como lo es Raúl Jiménez, como lo es, como lo es Brian, como lo es el Piojo Alvarado, que están todos en un nivel muy parejo, al grado de que México ha hecho 1001 cambios. Bueno, han jugado todos menos un portero. O sea, han jugado todos. O sea, no se ha visto una bajada de nivel. Y no se nota, o sea, se ha visto muy bien. O sea, en ese sentido, tú como el equipo contrario no sabes ni cómo te van a llegar. O sea, no sabes a quién van a poner porque pueden poner a cualquiera. O sea, no hay alguien seguro por un lado. Y otra cosa es que he visto como pues un compañerismo que de repente luego no se ve. O sea, como que sentido de equipo, incluso cuando se equivocan. De repente yo me acuerdo que veía Gires en otros juegos del pasado, que se equivocaba alguien y se notaba cómo los demás jugadores ya lo odiaban a ese jugador por haberse equivocado y le criticaban y le decían y se peleaban entre ellos. Y ahorita es como, vamos, no sí se arma. No están peleando todos los balones, hay un desgaste físico impresionante. Y para mí ahí el que se lleva los aplausos o quien debe llevarse el crédito es el Vasco Aguirre y es 100%. Rafa Márquez, que también es una ventaja. Sí. A ver, este proceso mundialista para mí es la preparación para Rafa Márquez. Y creo que el Vasco le va a ayudar próximamente. 100%, sí. Yo creo también. Rafael Márquez. Y Rafael Márquez no solamente fue uno de los mejores defensas de México. Te hago un paréntesis. Además, un paréntesis. ¿Has visto las previas y las posteriores de las ruedas de prensa de Aguirre? ¿Sí las has estado viendo de cada juego? O sea, es que están geniales. Se las recomiendo que las vean. Están y muy autocrítico. Buenísimas. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No es el Vasco Aguirre de otro tiempo. Súper enojón, no, es carrilludo, está relajado, es crítico, muy con los pies en la tierra, pero pies en la tierra, pero diciendo, el que quiera soñar tiene todo el derecho a soñar. O sea, como diciendo, yo no voy a hacerle, porque lo era clásica, ¿no? De que no se puede llegar a tal nivel porque no. Él dice, yo voy a jugar cada juego y que los chavillos que si quieren soñar, que sueñen. Decía, me daba risa un ejemplo que puso en el tema de los celulares. Dice, yo ya perdí la guerra con los celulares, o sea, porque antes les prohibían los celulares y dice, no, tenés que andarlos que multando. Que pueden agarrar los celulares sin bronca mientras pues cumplan y hagan su trabajo y todo. O sea, trae una onda muy distinta a otros temas o a otros momentos de una guerra a lo mejor más estricto en cosas que a lo mejor no son tan necesarias ser estricto, ¿no? O sea, se me hizo muy interesante esto, Gires, pero tienes toda razón. O sea, Aguirre y obviamente Márquez y todo el equipo, obviamente, del equipo técnico, pues sí se está llevando una labor muy interesante. Entendió esta generación, porque como que no nada más es de que ellos, o sea, que la generación entienda el entrenador, sino es que el entrenador entienda a esa generación que traen otro chip, que traen otras ideas. Y que pues también pues tienes que abrirte a observar, ¿verdad? O sea, observar qué hay ahí positivo, qué hay negativo y pues tratar de llevarlos a su máximo potencial, que eso es lo que se intenta. Pero no nomás lo veo con México, o sea, lo veo con muchos países, o sea, ves pues a un Japón ahorita, digo, poniéndose al tú por tú con Brasil. Bueno, trae un equipazo Japón. Trae un equipazo Japón, de hecho, o sea, no es nada sencillo. Hay dos equipos que son los como favoritos de las IAs de que puedan dar una sorpresa, Marruecos y Japón. O sea, son dos potenciales. Pero ya no son sorpresas, es que a ver, Marruecos es un mundial. Sí, pero digamos sorpresa de que no han llegado a un mundial a la final. Sí. O sea que no, pero sí, o sea, no es sorpresa lo de Marruecos. Ya llegó que a la semifinal, por allá.
Sí, en ¿verdad? semifinal en Qatar. O sea, y jugó súper bien, o sea, en Y su Japón momento. también, partidos Y muy duros, vino de Japón, atrás hacia arriba, le sí, estuvo dando la sí, vuelta a varios marcadores, digo, quedó, si no mal recuerdo, en cuartos, pero hizo un muy buen mundial. O sea, sí, y traen muy buena generación tanto Marruecos como Japón. De sí, hecho, sí, digo, muy disciplinados, Argentina me parece que son competitivos, ¿eh? sí, 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 no, no. O sea, está bien. El que sí no ha brillado para nada, Portugal, me parece a mí, porque todavía Argentina trae mucho equipo, aunque Argentina no está ahorita enfrentándose a alguien muy poderoso. Habrá que ver más adelante a ver cómo va. A Sí, ver, yo creo que el problema de Portugal es muy curioso. O sea, tiene un fuera de serie y un killer como es Cristiano Ronaldo, pero le sí, afecta mucho. O sea, sí. Cristiano Ronaldo no es Messi. Y Cristiano Ronaldo no va a jugar el equipo para él y te está restando un jugador en la cancha que se está viendo muy evidente cada día más. Sí, Es un jugador que te puede cambiar el rumbo del partido, eso sí. O sea, en un balón parado te puede hacer un golazo. sí. Entiendo que es complicado sacarlo como lo hicieron en Qatar, porque en Qatar ya no le daba el rendimiento para estar al nivel de un mundial. Y aquí creo que es la gran interrogante del entrenador. ¿Qué va a hacer con Cristiano Ronaldo? O sea, en el partido contra Colombia desapareció totalmente. Sí. Trae una generación muy valiosa. A mí sí se me hace exagerado creer que Portugal está para ganar la Copa del Mundo. Me Ujú, parece que es una selección de las medias, de las mejores, pero no está en el top, a ujú. pesar de tener un hombre por hombre, tener muy, muy buen seleccionado. Ya inclusive ayer estaba viendo ese debate ya en Portugal nos está la pregunta, o sea, si vale la pena mejor sacar a Cristiano y empezar a jugar como equipo, meter jóvenes, y a lo mejor dejas a Cristiano 15, 20 minutos, que sabes que es donde te puede hacer la diferencia y que Claro. no tiene un desgaste físico que ya no te va a aguantar. Caso contrario con lo de Argentina, pero porque son futbolistas totalmente distintos. A ver, Es Messi lo muy pones en la diferentes. Sí. parado y no importa. Y sabes que si le cae la bola, en dos miraditas que levanta la cabeza te puede cambiar el... Te hace magia, claro. Sí, 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 sí. Y aparte que está metiendo goles como nunca, ¿no? Como nunca, o sea, porque yo recuerdo, aquí hacíamos bueno, en Pepe en Vivo, no, en la Ruta Verde era, hacíamos con otro canal una colaboración de Argentina, esta persona, Cristóbal creo que se llama, ¿sí? No, Ceballos, ¿te acuerdas, Ceballos? Bueno, 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 el punto es que se hacía o sea, se cuenta que analizábamos cada partido de los mundiales, los analizábamos, lo hicimos como yo creo que 2 mundiales, y él lo analizaba desde un punto de vista, porque él en su canal manejaba una onda así como coaching, por así decirlo, pero con un estilo, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba el estilo que él usaba, pero bueno, entonces en ese estilo analizas mucho la personalidad, el origen, dónde naciste, cómo viviste, cómo no sé qué, y todo eso te lleva a voy a ganar o voy a perder, ¿no? Entonces él lo analizaba desde ese punto de vista y la verdad es que sí era muy atinado y yo lo analizaba desde otros puntos de vista geopolíticos más que todo como de la noticia, haz de cuenta, ¿no? Yo lo analizaba como si fuera, por ejemplo, ahorita el México, tema Ecuador, de la nada. exactamente, el problema de las embajadas, el que Ecuador, sobre todo el gobierno, no Ecuador, porque es otra cosa, el gobierno de Ecuador constantemente está tirándole mala vibra a México, cuando dices, güey, o sea, ok, te haces una bronca con el gobierno, pero ¿por qué la agarras con México? ¿Sí explico? O sea, como que, ¿por qué insultas a México con el tema de la embajada? O sea, ese tipo de cosas, o del consulado, y esas cosas son como que han generado roces innecesarios. El asunto es que, bueno, en este caso lo analizábamos así, decíamos, bueno, hay esta rancilla y esto, va a ganar esto, por eso, pero lo veíamos no desde el punto de vista futbolístico, sino desde el punto de vista distinto. Y atinamos mucho a los resultados, ¿no? Estuvo muy loco esos mundiales. Y lo que veo ahorita, Gires, o sea, es que dentro de, ahora son las IAs, ¿no? La mayoría de los pronósticos atinados son de las IAs. Y lo que veo ahorita es que para nosotros se está convirtiendo ya no en una sorpresa, sino como en una constante de que, en la geopolítica me refiero, que veas que un país chico se ponga el tú por tú con un país grande. Es lo que O está sea, pasando en el fútbol. y está pasando exactamente en el fútbol. Y yo creo que es algo ya que pasa también, por ejemplo, en las empresas. O sea, de repente llega una empresa que es desconocida de X país, lo que sea, y te hace garras a la otra empresa que era la favorita. O sea, vimos como un Nokia básicamente desaparece con otras empresas que iban surgiendo de celulares y que desarrollaron cosas que pues ellos no alcanzaron a ver. Pero Y así en te gran vas. medida es por las mismas razones. A ver, hay dos factores que han permitido
que países pequeños o menos desarrollados en lo futbolístico o en lo militar le hagan frente a las tradicionales y grandes potencias, y es la globalización y es la tecnología. A ver, Tecnología, sí, tú sí, sacas, por totalmente, sí. ejemplo, Curazao, es una isla muy, muy pequeña, una isla del Caribe, que llega a este mundial y hace muy buen papel para lo que es Sí, Curazao y lo que se esperaba de Curazao, pero la mayoría de sus jugadores vienen de Holanda. Y vienen de sí. Holanda por el proceso de globalización, donde ellos tienen origen o por abuelos o por padres de Curazao, donde se desarrollaron en Europa, tema migración, y en ese sentido tuvieron un desarrollo futbolístico diferente al que la isla les podía ofrecer. Y en ese sentido el nivel no es tan menor como algunos lo pudieran haber esperado. Pasa Exacto. lo mismo con el tema migrante. O sea, tú ves, por ejemplo, la selección de Francia. La selección de Francia te puede hacer 3 selecciones sin problema alguno Wow. y le sobran jugadores. Pero ves una constante de personas que migraron en algún momento, ya sean ellos directamente o sus padres o sus abuelos, y donde las oportunidades que su país no les pudo ofrecer en cuanto al desarrollo profesional, en Francia sí se les dio y han detonado, y tienes jugadores espectaculares que de una u otra manera tienen un origen primogenio de otros países en África. Y después ves el fútbol africano y ves selecciones como Marruecos, pero también la misma Senegal, como Costa de Marfil, y te das cuenta que no son las selecciones de hace 12 años, de hace 16 años, pero cuando tú revisas los jugadores, pues vas a ver que algunos juegan en el Liverpool, otros en el Arsenal, otros en el Paris Saint-Germain, y están repartidos en todo el mundo jugando al más alto nivel. Y eso es gracias a la globalización. Y por otro Y, lado, el y, tema de la y tecnología. es lo que te decía, o sea, ya no es ajeno, o sea, ya el senegalés, el catarí, el haitiano, el que tú quieras, ya no ve al mundo como antes, que era un mundo lejano. Ve al mundo cercano, pegado, aunque tú no estés viviendo la experiencia de ser un tejano o de ser un madrileño, no sé, tú lo puedes ver perfectamente y tú puedes estar viendo muy de cerca la realidad del otro. Entonces ya no lo ves, ¿cómo te puedo decir? Como este, ya lo ves cercano, ya lo ves, ya no te sientes tan ajeno a ese mundo que antes a lo mejor para un país así, pues era de que descubrir casi todo desde cero, ¿verdad? Ahorita no, ya llegas y pues, ya sabes perfectamente cómo funcionan las cosas, vamos, tienes generaciones, porque pues esto ya no es nuevo, tienes generaciones haciendo el mundo más pequeñito, ¿verdad? O sea, ya el mundo es chiquitito y ya tú conoces perfectamente cómo funciona cosas en China. Y aún así digo, va a haber sorpresas, pero ves a un Cabo Verde, o sea, que es un país que no, o sea, un República del Congo, o sea, que dices, tú traes una bronca del ébola, un país prácticamente sin gobierno, o sea, hay una división de 8 megapandillas ahí, mafias, y no sé. O sea, es un caos, y aún así les da para tener una selección que juega decente, digamos, ¿no? Y que de repente hasta sea el tú por tú con grandes jugadores. No, bueno, el mismo Irán. El mismo Irán, ¿verdad? O sea, Es una fase de grupos bastante decorosa, bastante buena. De sí, hecho, es controvertido el cómo se da su salida, no por sí, las cuestiones que le están achacando. Ojo, el tema de los fuera de lugar, o eso, hay unos vectores, que esa es la nueva regla, y es mucho más preciso. Hay fuera de lugar, evidentemente, porque no hay dos hombres adelante, que es lo que te marca la regla. Por lo general es el portero y otro jugador. El portero está atrás del defensor. Ahora se están marcando muchísimos más penales, uh-huh, perdón, fuera de lugar, justamente por la nueva por lo regla. menos. Justamente porque ahora son vectores tecnológicos los que limitan si hay o no hay fuera de No, lugar. pero te lo dicen los especialistas. O sea, los especialistas dicen sí hay un arbitraje en contra de Irán, 100%. O sea, no hay duda No, en ese sentido. O sea, sí y están. aún así, Eh, pero aún así, y mm, aún las cuestiones políticas y todo, Irán hizo un excelente papel. Lo que a mí me mm, parece que sí está hasta para investigarse es el juego Argelia-Austria. O sea, los dos les convenía empatar, y el juego cuando menos fue extraño, y no es la primera vez que sucede ese tipo de juegos, y que claro. esto en gran medida es provocada por la FIFA con esta tontería de los terceros lugares, porque lo que hace es que, por ejemplo, Corea hubiera jugado muy distinto si hubiera sido el último en jugar, porque Claro. él ya sabía que no le alcanzaba con 3 puntos, entonces no hubiera sacado suplentes, hubiera sacado titulares. Hubiera sido muy distinto si estos equipos hubieran jugado al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que va a pasar o cuál es la consecuencia lógica para resolver el problema que la misma FIFA creó? Poder hacer un mundial de 64 países, porque a la FIFA lo que le urge ahorita por el cuestión negocio
es que China y la India estén en el próximo mundial. Claro. La tendencia es cómo hacemos que se integre la India y China, que son unos mercados gigantes. Ya metieron hasta Rusia. O sea, ya Rusia ya va a estar perdonada para la siguiente, que no explicaron por qué. O sea, porque pues digo, las razones por las que estaba vetado no han cambiado. Pero pues, o sea, el chiste negocio es negocio. negocio. Es excelente haciendo negocio. Que yo sinceramente creo que, exactamente, o sea, que yo sinceramente no creo que deberían estar bloqueando países. O sea, en lo deportivo no siento que ese sea el camino. O sea, entiendo yo en los negocios. Todos, exactamente. Todos que tengan por ejemplo, digo. Exacto, o sea, todos los países que invadan o que ataquen, en este caso, pues digo, oye, violaciones a derechos humanos, digo, la propia Irán. O sea, sí, o sea, ahí aplicarías 5 o 6 países que están ahorita. Sí. Principales de Irán que no fueron convocados. ¿Por qué? Porque ellos denunciaron lo que estaba haciendo el gobierno en las protestas. Claro. Y ojo, el que tú le des el apoyo a los jugadores de Irán, a la selección iraní, no significa estar de acuerdo con el régimen de Irán. No, para nada. Yo creo que tenemos que aprender a separar estas cuestiones de lo futbolístico y lo político. A ver, un deportista. O lo artístico también, ¿no? O sea, claro, sí, porque, en todos los niveles, ¿no? Sí, de repente, este clásico artista que dijo un comentario político y no sé qué, y ya todo el mundo lo funa. Y dices, oye, pues sí, nada más que es un artistazo en el, ¿no? O sea, en teatro, ahora, lo que sea. Pues, si tu labor es ser artista, no ser analista político, ¿no? Y tienes derecho a pensar lo que se le dé la gana. Pues que piense lo que sea, pero es difícil de repente separar esa parte. Ahora, ya están 1-1 en este momento. Brasil, Japón. 55 minutos de juego. Vamos a ver cómo va. Ahorita me lo. Luego Alemania-Paraguay, ¿no? Alemania-Paraguay. O sea, a las 2:30. Holanda-Marruecos, ¿no? Y Holanda-Marruecos, sí, creo que sí. En tu tierra, allá en Nuevo León. Ah, bueno, claro, sí, pues iba a estar aquí a un lado. Va a ser aquí a un lado. No, qué envidia, oye. Oye, va a estar, haz de cuenta, va a estar aquí enfrente y van a arreglar cerveza. Sí, no sé. Van a tener, entonces, ahora ahí sí yo sinceramente ahí sí no sé si sinceramente no creo que voy a ir, pero porque queríamos ir de que toda la familia sí, pero pues ya no sé cómo se va a poner el ambiente. Igual a lo mejor no sé, vemos ahí de lejos. No se pone igual aunque no la regalen, o sea. Sí, pero ya regalada. Imagínate, o sea, nomás el hecho de escuchar regalada, un chorro de raza va a llegar nomás por el. ¿no? Sí, no sé que a lo mejor no iba a ir, ¿no? Que no iba a ir y no sé qué. No, nomás va a ir por eso. Entonces sí, Oye, y aprovechando y para hacer otro paréntesis de todo esto. Sí. Que a ver, la importancia de separar cuestiones políticas y cuestiones deportivas, ¿no? Para mí la participación de México, federación, gobierno, me pareció pésima por 1,000,000 razones. Sí. Pero qué diferencia se ve y se siente de lo que es un mundial en México, Estados Unidos o Canadá. O sea, yo que estoy lejos, que no estoy cerca de ninguna de las sedes, aún así se percibe un ambiente que hacía mucho que el mundial no tenía. Sí. A ver, el mundial acaba de subir hace unas semanas este historiador, que ahorita se fue el nombre, muy polémico, Zunzunegui, un video sobre los mundiales. Sí. Y él lo decía, el apocalipsis del mundial, algo así. Básicamente decía que el mundial ya había muerto, ¿no? Desde el 94 para ir a dar las razones. Pero efectivamente hacía mucho, quizá desde Brasil, que no había un mundial, y antes también nos podemos ir a ver otros países, que valiera tanto la pena en cuanto al ambiente, que se sintiera una verdadera fiesta, que hubiera este arropamiento al extranjero, que en teoría es para lo que debería de servir. Obviamente tenemos 1,001 problemas, México particularmente, pero eso no es todo México y eso no es la única cara de México. A mí la verdad me ha dado muchísimo gusto el ver tantas personas de otros lugares que se sienten sumamente felices, que se sienten muy bien recibidos y que están viendo el otro México, y que en gran medida creo que eso pasa con los países que atravesamos alguna tragedia, ¿no? Que nos obligan a tener esta otra cara y a ser mucho más empáticos. Exactamente. O sea, me ha encantado. Ahí le salió mal el cálculo a Canadá y Estados Unidos en haberlo hecho así, porque obviamente yo no lo había pensado ni siquiera, la verdad. O sea, pero no creo si fue Videgaray o quién fue el que logra llevar el mundial, pero el que haya decidido, los que hayan decidido llevar el mundial a México, porque al final todo el mundo va a comparar Canadá, Estados Unidos, no sé qué. Pues y se criticaba mucho, incluso hasta decían, no, que cancelen lo de México, porque aquí hay inseguridad, no sé qué. Pues las balaceras han sido en Estados Unidos, ¿verdad? Hasta ahorita. Pero bueno, punto y aparte, el ambiente, o sea, el ambiente es
alucinante, Gires. O sea, montón de influencers de Japón, de Corea, no sé qué, hablando cosas loquísimas pues de la experiencia, ¿verdad? Básicamente de vivir. Ver los videos y es una Sí. locura, ¿no? De hecho, Y me no, da mucha risa y creo que en cierta medida es real, ¿no? Que decían, ojalá que México no gane el Mundial porque el país se va a ir al carajo, lo vamos a poner patas para arriba, ¿no? O sea, el festejo va a durar 2 meses. sí, ahora, digo, tú ves cómo festejan con el PCB y todos esos, en comparación a eso, acá, digo, son muy tranquilas las protestas. Digo, sí hay despapalles, sí hay de otros, pero no se compara con la locura de ahora. Me tocó estar con la afición de Túnez y de Suecia antes de que entraran a la cosa esta, ¿no? Yo nunca había estado viendo una afición de otro país por un mundial, o sea, increíble, o sea, veías mexicanos con los suecos, veías mexicanos con los tunecinos haciendo despapalle, o sea, de hecho, sacados de onda un poco los de los países, porque decía como que, ¿y esto es por qué nos festejan? Es algo O sea, muy mexicano. sí. O sea, el mexicano, para empezar, cualquier pretexto necesita para hacer fiesta, ¿no? Para hacer rollo, para hacer fiestas. Se Sí. nos da muy bien. Un caso, Gires, te voy a decir un caso muy particular. Andaba un chavo, creo que japonés, ¿sí? Aquí en el estadio, salió, ¿no? Cuando fue el juego a Japón. Y pidió un Uber y tardó, y todos empezaron a ir, y era de noche, ¿sí? Acabaron creo que a las 10 de la noche o algo así el juego. Entonces ya se hicieron las 11, las 12, y pues se agarró caminándose así random por una calle, y pues se metió a colonias, ya no sabía ni dónde andaba, todo oscuro, y pues sí, de repente sí te puedes topar con una colonia curiosa, y de repente alguien lo vio, o sea, vio un japonés caminando, un mexicano, y dijo, ¿qué onda? ¿Qué se te ofrece? Y lo, no, pues que ando perdido, que no sé qué. Le dije, no sé qué, pues si quieres te pedimos un taxi, lo que sea. En ese día el chavo mexicano cumpleaños su papá y le dijo, pero pues si quieres cállate aquí a la fiesta, pues tenemos fiesta. No, pues no crees que se quedó toda la noche el japonés hasta la fiesta con la familia, el papá random así conociendo. A lo que voy es que, pues sí, la raza ve que andan ahí de X país y pues trata medio ahí de echarles la mano, ¿no? O sea, no es es así la naturaleza de por acá, no. Es algo muy latino, ¿eh? Muy latino, exactamente, sí. A mí me tocó vivir el Mundial del 2006 cuando estaba de intercambio en Brasil. Uh-huh. Por ejemplo, después de cada partido, salvo cuando perdieron, ahí fue hace cuenta un luto nacional, salían unos carros con música. Yo te hablo, yo vivía en una ciudad muy pequeña, pero un pueblito. Salían carros con música que ponía el gobierno, ponía el ayuntamiento, entonces, y se hacía como si fuera carnaval, una masa de gente impresionante, iban atrás del carro bailando y con la chiva, entonces pasabas por todos los barecitos, entonces tú ibas comprando la cerveza en el barecito y siguiendo el carro por toda la ciudad. O sea, y era una locura, estaba padrísimo y era un ambiente de carnaval, o sea, tal cual. Aquí en Ensenada es un carnaval, digo, nada que ver con los de allá, y me recordaba mucho ese tipo de ambiente, ese tipo de festejo. Yo, por ejemplo, pues era mexicano, tenía un amigo alemán y una amiga sueca, y cuando jugaban a sus países, los bares, haz de cuenta que nos daban un apoyo así como si fuéramos Brasil, haz de cuenta, ¿no? Y todo el barecito, o sea, me tocó ver los juegos en un bar que estaba enfrente de mi casa, me lo decoraban con cosas de México, cuando era el de Alemania, con cosas de Alemania. O sea, el latino creo que es muy receptivo con el extranjero, le gusta mucho como dar esta otra cara, ¿no? Y como si tiene un pedazo de pan, pues lo dividimos en 3 o en 4 o en cuanto sea necesario, pero pues aquí te llevas algo, ¿no? Te llevas algo, exactamente. Sí, totalmente. Oye, Gires, dice, no, 1-1, perdón, no, pensé que había cambiado el resultado. 1-1, 63. Hijo, eso no me debe estar buenísimo. Saludos a Francisco Arce, dice, Pepe, es un túnel para entrar al estadio. Dice, oye, Gires, vamos a otro tema, vamos a cambiar de tema así nomás rápidamente.